La genética de poblaciones es la rama de la genética que estudia la estructura y la dinámica. Entonces son dos palabritas: estudia estructura y dinámica de las poblaciones utilizando marcadores genéticos. Bueno, entonces, ¿qué es estructura de una población? Estructura es cómo está subdividida una población. ¿Cómo se subdivide una población? Entonces, ¿cómo se subdivide, verdad? Y estamos hablando en cuanto a su estructura biológica. ¿Cómo se forman los grupos? ¿Cómo se distribuyen esos grupos? A eso se refiere la estructura. Y la dinámica se refiere a todas las fuerzas que determinan cambios en la estructura genética de las poblaciones, ¿verdad? Con el tiempo. O sea, las poblaciones van evolucionando. Hay migraciones, por ejemplo. Las poblaciones pueden reducirse o pueden expandirse, pueden poblar territorios, pueden fusionarse, unirse dos poblaciones para formar una población híbrida. Entonces, a eso, todos esos movimientos nos referimos con la dinámica de las poblaciones. Y entonces, mediante marcadores genéticos, mediante marcadores del ADN, podemos estudiar esa estructura y esa dinámica. Y no solamente con marcadores del ADN, no solamente con marcadores del ADN, podemos utilizar cualquier molécula biológica. El requisito es que sea polimórfica. Ese es el requisito, ¿verdad? Que una molécula o un marcador del ADN sea polimórfica. Entonces, estudiamos cómo se distribuyen las frecuencias de las variantes de esas moléculas en esa población. Bueno, entonces, genética de poblaciones se puede estudiar con marcadores bioquímicos, por ejemplo, algunas enzimas. Si esas enzimas son polimórficas, entonces podemos utilizarlas, ¿verdad?, para estudiar genética de poblaciones. Se han utilizado también el grupo ABO y otros grupos sanguíneos para estudiar genética de poblaciones. El ABO y otros grupos sanguíneos también. Se pueden utilizar incluso marcadores no son biológicos, como por ejemplo los apellidos. Los apellidos tienen una distribución poblacional, son heredados, ¿verdad? Entonces se parecen mucho a un marcador del cromosoma Y, porque se heredan de padres a hijos. Entonces los apellidos los podemos utilizar para determinar eso. Incluso podemos utilizar lenguajes, fonemas de lenguajes, porque los lenguajes, como vimos nosotros a principios de la clase de genética, los lenguajes, los lenguajes se comportan similar a los genomas, evolucionan de una manera muy similar a los genomas. Entonces, todo eso lo podemos utilizar, ¿verdad? Hoy en día utilizamos marcadores genéticos, los que se utilizaron bastante en los 90s y al inicio de los 2000 fueron los microsatélites. Microsatélites que se llaman también Short Tandem Repeats, STRs, se llaman STR, ¿no? Short Tandem Repeats. Bueno, entonces esto es lo que se utilizó, ¿verdad? Al inicio todavía se utiliza bastante, ¿verdad? En la actualidad los marcadores que más se utilizan son los SNPs, porque tenemos una gran cantidad tenemos ya un mapa de SNPs de las diferentes poblaciones mundiales. Bueno, entonces, para estudiar genética de poblaciones, lo primero que tenemos que hacer es determinar las proporciones que les vamos a llamar también frecuencias. Vamos a utilizarla como sinónimo. Frecuencias, proporciones o frecuencias
de las diferentes variantes en esa población que estamos estudiando o en las poblaciones que estamos estudiando. Entonces, proporciones de variantes. O sea, en otras palabras, si utilizamos marcadores del ADN, proporciones alélicas. Y la otra cosa que necesitamos también, que es obligatorio en genética de poblaciones, es estudiar las proporciones genotípicas. Secundariamente, podríamos estudiar también las proporciones de los haplotipos. Eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Haplotipos. Bueno, entonces, esta es la materia prima con la que trabaja la genética de poblaciones, ¿verdad? Estos son los insumos que tenemos. O sea, tenemos un marcador, que puede ser un marcador del ADN, ¿verdad? Ese marcador lo tipificamos, que quiere decir que eh, eh, hacemos un ensayo poblacional para ver qué alelo o qué variante tiene cada una de las personas que estamos estudiando, que estamos examinando, ¿verdad? Y entonces, cuando tomamos muestras de esas poblaciones, y con esas muestras determinamos las proporciones de las proporciones alélicas y las proporciones genotípicas. Estas dos son claves para el estudio de la genética de población, ¿eh? Bueno, entonces la genética de poblaciones tiene mucha utilidad. Por ejemplo, en biología evolutiva, ¿verdad? En biología evolutiva. ¿Por qué en biología evolutiva? Porque anteriormente, antes, para ver cómo evolucionaron las especies, utilizábamos, los biólogos utilizaban más que todo el registro fósil y rasgos morfológicos de las especies. Ahora se utilizan marcadores genéticos, ¿verdad? Lo que se denomina el reloj molecular, para ver los árboles de la vida y cómo unas especies derivan de otras. Y para hacer las nuevas taxonomías también, ¿verdad? La taxonomía inicial hecha por Linneo fue hecha con características morfológicas, mientras que ahora la nueva taxonomía es con características genéticas, ¿verdad? Las nuevas clasificaciones de especies y todo se hacen en base a las secuencias genéticas. Está íntimamente relacionada también con la antropología biológica. Antes se estudiaba más otro tipo de antropología, ¿verdad? O sea, la antropología se valía más de la paleontología y también se valía más de la antropología social. O sea, no se estudiaba mucho la parte biológica. Y también se estudiaba mucho la morfología, ¿verdad? Pero ahora las diferencias entre poblaciones mundiales, que eso forma parte del estudio de la antropología, se hacen mediante marcadores genéticos. Las migraciones pasadas de las poblaciones en el mundo se hacen por medio de marcadores genéticos, se determinan por medio de marcadores genéticos. Entonces tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver también con la medicina genómica. Y para ver qué tiene que ver con la medicina genómica, ¿verdad? Y con la genética clínica también. Entonces yo les voy a compartir algunos artículos que he escrito, ¿verdad? Y que, bueno, les va a entrar en examen también. Tienen que leer. ¿Está claro entonces? Materia prima, ¿verdad? Todos los marcadores, necesitamos marcadores, marcadores. Y con esos marcadores vamos a sacar las proporciones genotípicas y proporciones alélicas. Y con eso vamos a dilucidar la estructura y la dinámica de las poblaciones. Vamos a estudiar a fondo las poblaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a llamarle frecuencias
alélicas y frecuencias genotípicas. Frecuencias genotípicas. Entonces, lo primerito que hacemos es contar. O sea, la genética de poblaciones al inicio, para determinar esto, lo único que necesitamos hacer es contar. ¿Ah? Entonces, imaginen ustedes que tenemos una población, estamos estudiando un gen, estamos estudiando un SNP, ¿verdad? Un SNP. Y entonces ese SNP tiene dos variantes, una G y una A. Son dos alelos. Los genotipos que podemos armar con estos alelos son AA, GG y AG. Esos son los tres genotipos que nos van a dar estos alelos. Entonces, por ejemplo, yo tipifico la población para este alelo y obtengo las siguientes frecuencias. De estos tengo 50 personas, de estos tengo 80 personas y de estos obtuve 100 personas. Entonces, ¿cuáles son las proporciones genotípicas en esa población? El alelo A, bueno, primero sumamos esto, 80 más 50, 130. Entonces, aquí tenemos 230. Entonces, la frecuencia o proporción del genotipo AA va a ser 50 entre 230. ¿Cuánto es eso? Hagan la división. 80 entre 230 y 100 entre 230. Hagan las divisiones. 0.21 ahí. 0.21. ¿Y aquí? 0.34. 0.34. ¿Y esta? 0.43. 0.43. Y estas son las frecuencias genotípicas, ¿verdad? Estas son las frecuencias genotípicas. Ahora vamos a sacar de aquí mismo, de este estudio, vamos a sacar las frecuencias alélicas. ¿Cuál es la frecuencia del alelo A? Bueno, entonces solamente vamos a contar cuántos alelos A hay. ¿Cuántos alelos hay en toda esta población? Va a haber 230 por 2, ¿cierto? Porque cada persona va a tener 2 alelos por 2. Entonces esto es igual a 460, ¿cierto? Bueno, entonces, alelos A, ¿cuántos hay? 50 por 2, 100. Hay 100 alelos A en esta población. Aquí va a haber 50 alelos A, nada más. Perdón, aquí va a haber 100 alelos A también, ¿verdad? Porque cada persona tiene un alelo A de los heterocigotos. Entonces, en total hay 200 alelos A. Por lo tanto, la frecuencia va a ser igual a 200 dividido en 460. Háganlo ahí. 0.43. 0.43. Entonces, obviamente, el alelo G va a estar en una proporción de 0.57, ¿verdad? Pero vamos a comprobarlo. 80 por 2, 160. Alelos G. Y aquí hay 100 más. O sea, son 260 entre 460. ¿A qué es igual eso? 0.565, pero lo redondeaba. 56.5 es la tercera cifra. Entonces lo redondeaba. Porque es más redondeado, 57, ¿verdad? Está bien redondeado. Bueno, entonces estas son las frecuencias alélicas y estas son las frecuencias genotípicas. Nuestra materia prima, ¿verdad? Con lo que vamos a trabajar. Porque después vamos a hacer con esto, vamos a hacer otras cosas. Vamos a hacer algunos cálculos matemáticos y otras cosas, ¿no? Entonces lo voy a limpiar. Digamos que tipificamos otra población, una segunda población. Y obtenemos las siguientes frecuencias genotípicas.
0.2, 0.3 y 0.5. Bueno, entonces necesitamos, para trabajar en genética de poblaciones, necesitamos las frecuencias alélicas también, ¿verdad? La frecuencia del alelo A y la frecuencia del alelo G. Bueno, entonces, ¿podemos sacar las frecuencias sin que nos den el número de personas? Sí podemos con solamente las proporciones, ¿verdad? Entonces, la proporción del genotipo AA, la proporción del alelo A será igual a la proporción del genotipo AA, o sea, 0.2, más un medio del heterocigoto donde está A, o sea, 0.3. Un medio de 0.3 es 0.15, ¿verdad? Entonces, 0.2 más 0.15 es igual a 0.35. Esta es la frecuencia del alelo A, 0.35. Entonces, lógicamente, el alelo G estará en una frecuencia de 0.65. Vamos a comprobarlo, que G está en una frecuencia de 0.5 y el heterocigoto, un medio, entonces va a ser más 0.15. Es igual a 0.65. Entonces es facilito sacar la frecuencia genotípica. Vamos a hacerlo con 3 alelos ahora. Entonces digamos que tenemos un gen llamado A y tenemos el alelo 1, A1, el alelo 2 y el alelo 3. Ahora tenemos 3 alelos, por lo tanto podemos hacer 6 genotipos, ¿cierto? Entonces los 3 genotipos homocigotos. 1, 1. Solo vamos a poner el número mejor. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Bueno, entonces digamos que hacemos un estudio poblacional y yo obtengo frecuencias genotípicas de esto, ¿verdad? Entonces este genotipo va a estar en una proporción de 0.1, este va a estar en una proporción de 0.2, este va a estar en una proporción de 0.25, este en una proporción de 0.5, 0, ¿cuánto llevamos ahí? 1, 3, 5.5, 0.05. Vamos a poner. ¿Cuánto llevamos? 1, 3, 5.5, 0.6. 6, y aquí vamos a poner 0.2 y 0.2. La suma de todo esto tiene que dar igual a 1, ¿verdad? Porque es exhaustivo. Estamos analizando todos los genotipos posibles. Está bien ahí, ¿verdad? Da igual a 1. Bueno, entonces ahora Sí, da 1. determinemos la frecuencia de cada uno de los alelos. Alelo 1, alelo 2 y alelo 3. Determinemos las frecuencias, vamos a ver. Bueno, entonces para el alelo 1 ya sabemos que es la frecuencia del homocigoto, 0.1, más un medio de la frecuencia de los heterocigotos, donde está 1. Aquí está 1, entonces 0.05. Aquí también está 1, más 0. Ay, aquí está la pantalla y no veo. Voy a hacer. Ahí está. Bueno, entonces, un medio de, aquí está un 1, 0.05 más, aquí está el otro 1, 0.2. O sea, esto va a ser igual a 0.25. Un medio de 0.25 es 0.125, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. A 0.1 más 0.25 entre 2, 0.125, ¿cierto? Entonces va a ser igual
a 0.225. 0.225. Vamos a ponerlo acá. Ahora el alelo 2 va a ser igual a la suma de 0.2 más 1/2 de los heterocigotos. ¿Dónde está el 2? ¿A dónde está el 2? Aquí. 0.05. ¿Y dónde más está el 2? Aquí. 0.2. Entonces nos va a dar lo mismo, ¿cierto? Entonces 0.25 entre 2, 0.125 más 0.2, entonces la frecuencia de ese alelo también va a ser la misma. 0.225 y del alelo 3 va a ser 0.25 más 1/2 de los heterocigotos, donde está el 3, 0.2 más 0.2. Entonces 0.2 más 0.2, 0.4, 1/2, 0.2. O sea que el alelo 3 va a estar en una proporción de 0.25 más 0.2, 0.45. ¿Cierto? $0.45. Bueno, vamos a ver, 2.5. Hay algo malo que hice ahí, fíjense, porque no cuadra, porque no da 1. Esto tiene que dar 1. Siempre esto tiene que dar 1, ¿verdad? O sea, la suma de todas las frecuencias alélicas tiene que dar 1. Entonces, busquemos el error. ¿Dónde está? ¿Verdad? Por esto no da 1. Entonces, hay un error ahí. ¿Verdad? Vamos a ver, 0.25. Busquemos el error ahí. Esto sí da 1. Háganlo ahí a ver si da 1. 0, 1, 3. Sí, sí da 1, doctor. Esto sí da 1. Pero entonces, esto no daba 1. Quiere decir que aquí hay un error, porque también la frecuencia Eso daba 0.9. Sí, entonces aquí había un error, ¿verdad? Vamos a ver cuál era el error. La frecuencia del alelo 1. 0.1 más 1/2. Aquí está el 1. 0.05 más, aquí está el 1, 0.2. 0.1 más 1/2 de 0.25. Ahí vamos bien, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces 0.1 más 1/2 de 0.25 es 0.125, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, 0.125. Ujú. Y esto es igual a 0.225. 225. 220. 225. Estamos bien, ¿verdad? Ah, aquí fue el error, miren. Aquí fue el error. Porque el alelo 1 es 0.225. Pero el alelo 2, aquí es 0.2, entonces es 0.325. Y el otro sí es 0.45. Ahora sí, sumen eso a ver si da 1. Sí, doctor, sí da 1. Da 1, ¿verdad? Bueno, entonces ven, o sea, lo que nosotros obtenemos de una tipificación son frecuencias alélicas. Esto es lo que nos va a dar la tipificación, ¿verdad? Nos va a dar frecuencias alélicas. A partir de estas frecuencias alélicas, contamos la frecuencia, perdón, nos va a dar frecuencias genotípicas.
sea, vamos a tipificar y cada examen nos va a revelar cuál es el genotipo de una persona. Hacemos exámenes de biología molecular, algún tipo de ensayo de biología molecular. Y entonces eso nos va a decir cómo es esa persona, ¿verdad? Tomamos una muestra de la población y obtenemos las frecuencias genotípicas. Puede ser que solamente nos den las frecuencias, que no nos den números enteros, ¿verdad? Ahora, si nos dan números enteros, mejor, porque podemos contar mejor, ¿verdad? Pero igualmente podemos dilucidar las frecuencias alélicas a partir de las frecuencias genotípicas. Y entonces estos numeritos que tenemos acá son los que vamos a utilizar de insumo para hacer los demás cálculos. Esto es lo que vamos a utilizar de insumo. Vamos a hacer otro tipo de cálculos con eso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? Y mañana vamos a ver ley de Hardy-Weinberg, que es ley de Hardy-Weinberg. Entonces, esta ley de Hardy-Weinberg es como el inicio, con eso inició la genética de poblaciones, ¿verdad? Con la ley de Hardy-Weinberg. Es lo primerito que hacemos para hacer cálculos de genética de poblaciones, aplicar esa ley para ver si la población está en equilibrio, y si está en desequilibrio tenemos que dilucidar por qué está en desequilibrio. Entonces estudien eso, voy a compartirles los links de los artículos, ¿verdad? Para que los lean ahí. Y nos vemos mañana. Doctor, ¿cuándo va a subir este video? Ahorita, el de ayer que lo subí. Sí, sí. ¿Qué?